Hola, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los datos para entender de una vez por todas quién es quién. Vamos a ver esos roles clave que hacen que los datos cobren vida en las empresas. Si alguna vez ha surgido la pregunta de, ¿quién hace qué exactamente? Pues se ha llegado al sitio indicado. Y es que este es el gran dilema de hoy, ¿no? Las empresas están literalmente nadando en datos, tienen información por todas partes, pero la clave, el verdadero poder, está en convertir todo ese ruido en decisiones que de verdad importen. Y para conseguir eso, no basta con una persona, hace falta un equipo de especialistas y cada uno, como veremos, tiene una pieza del puzzle. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el viaje que hacen los datos, ¿de acuerdo? Desde que son solo información en bruto hasta que se conviertan en una visión de futuro. Así entenderemos perfectamente qué papel juega cada profesional en todo este proceso. Empezamos por el principio de todo, el ecosistema. Es aquí donde arranca el desafío de manejar un montón de fuentes de datos que además son súper distintas entre sí. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. Las organizaciones están ahogadas en datos, pero a la vez sedientas de conocimiento. Tienen acceso a todo. Transacciones, datos de sensores, redes sociales, de todo. Pero claro, sacar algo con sentido, algo de valor real de todo ese jaleo, es un desafío gigantesco. Para manejar toda esta complejidad, las empresas necesitan, sí o sí, un equipo de expertos. Cada uno tiene un papel esencial en este viaje, como si fueran los músicos de una orquesta. Y plataformas como esta, pues son el escenario donde toda la magia ocurre. Muy bien, pues vamos a conocer a los primeros protagonistas, los arquitectos, los ingenieros que montan y mantienen toda la infraestructura sobre la que se apoya el universo de los datos. Pensemos en el ingeniero de datos como el arquitecto y el constructor a la vez. Es la persona que crea las autopistas para que los datos puedan moverse. Su trabajo es conectar sistemas que a veces no se hablan entre sí y asegurarse de que todo fluye sin parar de forma segura y accesible. Son, sin duda alguna, los cimientos de todo el edificio. Y ahora entra en escena el ingeniero de análisis. A ver, si el ingeniero de datos construye las tuberías, el de análisis es quien se encarga de que el agua que pasa por ellas sea potable. Su misión es crear una única fuente de la verdad, modelando los datos para que sean fiables y muy fáciles de usar para el resto del equipo. Esta tabla lo deja súper claro. El ingeniero de datos construye el sistema, las tuberías. El ingeniero de análisis se asegura de que lo que fluye por ellas sea de alta calidad, que esté limpio y listo para consumir. O sea, uno se centra en la infraestructura, en el cómo, y el otro en la calidad y la utilidad de lo que hay dentro, en el qué. Pasamos a la siguiente fase del viaje. Aquí es donde los datos, que ya están limpitos y ordenados, se convierten en algo que la gente de negocio puede entender y, sobre todo, usar. El analista de datos es nuestro narrador, el traductor. Coge esos datos tan complejos y los convierte en una historia visual, clara y directa. Su gran reto no es solo hacer gráficos bonitos, sino que esos gráficos respondan a las preguntas importantes del negocio. Y ojo, aquí hay una pequeña distinción que es importante. Mientras que el analista de datos es el que construye las visualizaciones, a menudo tenemos al analista de negocio, que es quien las utiliza para asesorar a la empresa, conectando directamente esos gráficos con la estrategia. Bueno, y ahora llegamos al rol que no solo mira lo que ha pasado, sino que intenta adivinar lo que está por venir. El científico de datos es el explorador, casi un futurista. Con herramientas como Python o R y técnicas de Machine Learning, su trabajo es bucear en la incertidumbre, encontrar patrones que nadie más ve y responder a la pregunta del millón, no solo qué ha pasado, sino qué podría pasar. Y ahora el punto más importante de todos. Ninguno de estos roles trabaja solo, en una isla. Son una orquesta. El ingeniero de datos afina los instrumentos, el de análisis prepara la partitura, el analista dirige la melodía del presente y el científico de datos, él compone las sinfonías del futuro. Y aquí vemos el viaje completo. Es una cadena, ¿verdad? El trabajo de uno es el punto de partida para el siguiente. Cada paso es absolutamente fundamental. Si falla uno, la cadena se rompe. El ingeniero de datos construye, el de análisis refina, el analista visualiza y el científico predice. Así de simple y así de complejo. Y la clave de todo esto, claro, es que dependen unos de otros. Un científico de datos va mucho más rápido si un ingeniero de datos le ha dejado el terreno preparado. Un analista necesita un buen modelo de un ingeniero de análisis para que su informe sea fiable. Al final, el éxito es siempre un esfuerzo de equipo. Esta cita lo resume todo a la perfección. Porque al final del día, el objetivo de todos estos perfiles, tan técnicos y especializados, es exactamente el mismo: transformar un montón de datos en bruto en una historia que se entienda, que convenza y que ayude a tomar decisiones. Esa es la melodía que hace avanzar a la empresa. Y esto nos deja con una reflexión final.
Porque entender quién hace qué no es solo para poner etiquetas a los puestos de trabajo, que va, es la clave para desbloquear el verdadero potencial que se esconde en los datos. Quizás, solo quizás, el próximo gran descubrimiento está ahí, esperando a que la orquesta adecuada se ponga a tocar en perfecta sintonía. Muchísimas gracias por la atención. A ver, hoy en día casi cualquier empresa está literalmente inundada de datos. Pero tener datos no sirve de mucho si no se sabe qué hacer con ellos. El verdadero poder está en entenderlos. Vamos a meternos de lleno en cómo se convierte todo ese ruido en decisiones que de verdad funcionan. Es que es un bombardeo constante, ¿eh? Pensemos en cada clic en una web, cada me gusta en redes sociales, cada producto que se añade a un carrito de la compra. Todo eso es información en bruto. Y claro, así, en bruto, es un caos. Para que sirva de algo, hay que ordenarla, procesarla, y ahí, justo ahí, es donde entra en juego el análisis de datos. Y esta es la idea principal, la que lo cambia todo. Analizar datos no va solo de sacar números y gráficos chulos, no. Va de contar una historia, de coger esas cifras que pueden ser muy frías y convertirlas en una narración que tenga sentido y que nos ayude a decidir qué camino tomar. Para entender bien este viaje vamos a usar una imagen que funciona genial, la escalera del conocimiento. Vamos a ir subiendo 5 peldaños. Cada uno de ellos nos va a permitir responder a una pregunta cada vez más difícil, pero también mucho más valiosa. Así que empezamos desde la base y vamos subiendo hasta la cima. Venga, pues los 2 primeros escalones de nuestra escalera se centran en el pasado. Son los cimientos. Es imposible intentar adivinar el futuro si primero no entendemos bien de dónde venimos. Hay que mirar por el retrovisor antes de pisar el acelerador. El primerísimo peldaño, el más básico pero fundamental, es el análisis descriptivo. Aquí es donde empezamos a poner un poco de orden en todo ese caos de datos. La idea es simple, coger los datos del pasado y resumirlos para tener una foto clara de la situación. Y la pregunta que responde es, así de directa, ¿qué ha pasado? Punto. Es el punto de partida de todo. Sin saber responder a esto, básicamente, vamos a ciegas. Imagina una tienda de ropa, por ejemplo. Pues el análisis descriptivo les serviría para generar un informe de ventas del último mes, para ver qué prendas se han vendido más o cómo está el almacén. Es, como decíamos, el espejo retrovisor del negocio. Venga, subimos al segundo peldaño. Ahora ya no nos vale solo con saber qué ha pasado. Queremos ir un poco más allá. El siguiente paso es entender el por qué. Y de eso va el análisis de diagnóstico. La pregunta clave aquí cambia a ¿por qué pasó esto? Pasamos de simplemente observar a investigar. Nos convertimos en una especie de detectives de datos. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente el proceso sigue 3 pasos bastante lógicos. Primero, buscamos algo raro, algo que se salga de lo normal, una anomalía. Luego, recogemos toda la información que pueda tener que ver con eso. Y por último, usamos la estadística para encontrar las conexiones que nos expliquen por qué ocurrió. Volviendo a la tienda de ropa. Si de repente una chaqueta se empieza a vender muchísimo, el análisis de diagnóstico nos ayudaría a descubrir por qué. A lo mejor fue por una campaña con un influencer que se hizo viral. Y esto es importantísimo, porque ya no solo vemos el resultado, sino que entendemos la causa. Y eso nos permite repetir los éxitos y, claro, evitar los fracasos. Muy bien, ya hemos entendido el pasado. Ahora la escalera nos lleva a un nivel mucho más emocionante. Vamos a empezar a mirar hacia el futuro. Dejamos de reaccionar a lo que ya ha pasado para empezar a anticiparnos a lo que va a venir. El tercer peldaño es el análisis predictivo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Empezamos a usar todo lo que hemos aprendido del pasado para hacer predicciones bastante fiables sobre lo que podría pasar. La pregunta, desde luego, tiene miga. ¿Qué va a pasar? Ahora sí que dejamos de mirar por el retrovisor y empezamos a fijarnos en la carretera que tenemos por delante. Para nuestra tienda, esto es oro puro. Podrían usar los datos de ventas de inviernos pasados para predecir qué tipo de abrigos se llevarán el año que viene. Y así, claro, se aseguran de tener suficientes en el almacén. Esto es, optimizar recursos y ganar más dinero. Así de claro. Y llegamos al cuarto peldaño, el análisis prescriptivo. Esto es ir un paso más allá todavía. Ojo, porque ya no solo predecimos lo que va a pasar, sino que el sistema nos recomienda qué es lo mejor que podemos hacer para conseguir el futuro que queremos. La pregunta aquí es la más potente de todas. Vale, ¿y ahora qué deberíamos hacer? El análisis no solo te dice, oye, parece que va a llover, sino que te recomienda, coge el paraguas y sal 5 minutos antes. Por ejemplo, a nuestra tienda le podría decir el precio exacto al que tiene que lanzar una nueva camiseta para vender lo máximo posible, o decirle en qué red social tiene que invertir en publicidad para sacarle más partido. Es como tener un asesor personal súper inteligente que se basa en datos. Y con esto, hemos llegado a la cima de la escalera, al quinto y último peldaño.
Aquí es donde el análisis de datos llega a su máxima potencia, gracias a la inteligencia artificial. La IA en este mundillo es la capacidad que tienen las máquinas para aprender y razonar casi como una persona, pero a una velocidad y a una escala que para nosotros es imposible de alcanzar. Realmente, más que un peldaño, es el motor que puede hacer que todos los demás funcionen de forma automática y a otro nivel. Pensemos en lo que puede hacer. La IA puede analizar cantidades brutales de información y encontrar patrones que un ser humano tardaría años en ver, si es que los ve. Puede entendernos cuando le hablamos, reconocer objetos en fotos y sacar conclusiones con muy poca ayuda. Vamos, que abre un mundo nuevo de posibilidades. Perfecto, pues ya hemos subido toda la escalera. Para que todo quede súper claro, vamos a hacer un pequeño resumen de este viaje que hemos hecho juntos, desde el primer escalón hasta la cima. Esta tabla lo resume a la perfección. Empezamos con el análisis descriptivo para saber qué pasó. Subimos al de diagnóstico para entender por qué pasó. El predictivo nos ayudó a saber qué pasará y el prescriptivo nos recomendó qué hacer. Y arriba del todo, la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar y mejorar todo el proceso. Esta es la escalera del conocimiento en una sola imagen. Y así, de alguna manera, volvemos al principio, a la idea de contar historias, porque al final la clave es que cada conjunto de datos, sea enorme o sea pequeñito, tiene una historia dentro esperando a ser contada, y esa historia puede cambiarlo todo para una empresa. Así que la pregunta final es esa: ¿qué historia está esperando a que la descubran en los datos? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto del análisis de datos. ¿Cómo pasamos de tener un montón de información sin más a tomar decisiones que de verdad importan? Pues todo se resume en 5 tareas clave que son el día a día de un analista. Vamos a ello. A ver, pensadlo un momento. Hoy en día, las empresas están literalmente nadando en datos. Llegan de todas partes, de las redes sociales, de sus propias bases de datos, de documentos. Es como un río que no para de crecer. Y claro, si no sabes cómo canalizar ese río, tienes un problema enorme. Y aquí está la clave de todo. La frase lo dice perfecto. Sin la historia, es difícil entender lo que los datos intentan contar. Porque los datos por sí solos son solo números, son ruido. Necesitan que alguien les dé forma, que cuente la historia que llevan dentro para que tengan sentido. Así que ese es el gran reto, ¿no? Convertir toda esa avalancha de información en algo que de verdad sirva para algo en la empresa. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la figura del analista de datos. Es, por así decirlo, quien pone orden en todo este caos. Es que vamos a ser sinceros, acumular datos por acumular no sirve de nada. El verdadero desafío, lo que marca la diferencia, es ser capaces de usar esos datos para tomar mejores decisiones. De eso va todo esto. Para que se entienda mejor, pensemos en una tienda, una empresa de retail. Con un buen análisis de datos pueden hacer maravillas, pueden saber qué se vende más y cuándo, entender cómo compran sus clientes, ajustar los precios para vender más, incluso pueden pillar fraudes. Cada una de estas cosas es una ventaja brutal frente a la competencia. Vale, ya entendemos el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a empezar por los cimientos, por el trabajo que no se suele ver, el de preparación y modelado. Y ojo, porque aunque no se vea, es la parte más importante para que todo lo demás aguante. Y estos cimientos son 2 tareas principales. La primera, la preparación. Esto es básicamente arremangarse y limpiar los datos, ordenarlos, asegurarse de que son correctos y fiables. La segunda es el modelado, que es donde conectamos los puntos, vemos cómo se relacionan unas tablas de datos con otras y añadimos cálculos para sacarles más jugo. Como digo, la base de todo. Y aquí va un dato que sorprende a mucha gente. Un analista pasa la mayor parte de su tiempo preparando los datos, no haciendo gráficos chulos, no, limpiando y ordenando. ¿Por qué? Porque es vital. Si la base, los datos están mal, todo lo que construyas encima, todos los informes, estarán mal. Y las decisiones que tomes, pues serán un desastre. Así de claro. Cuando este trabajo de modelado se hace bien, lo que obtenemos es algo que llamamos modelo semántico. A mí me gusta pensar que es como el plano de un edificio. Si el plano es bueno, todo funciona. Los informes salen bien, encontrar información es súper rápido y si en el futuro hay que cambiar algo, es mucho más fácil. Es la estructura que lo sostiene todo. Perfecto, ya tenemos nuestros cimientos sólidos. Los datos están limpios y bien estructurados. ¿Y ahora? Ahora viene la parte divertida. La recompensa. Vamos a ver cómo todo ese trabajo previo se transforma en algo visual, en algo que nos cuenta la historia que buscábamos. Esta imagen lo resume a la perfección, ¿verdad? A la izquierda tenemos el caos, un montón de fuentes de datos distintas. Y a la derecha, magia. Un panel ordenado, claro, fácil de entender.
Es pasar de la complejidad a la claridad. Es el antes y el después del análisis de datos. Pero ojo, la visualización no va solo de hacer gráficos bonitos, no. Un buen informe tiene que contar una historia. Tiene que ser tan claro y tan directo que la persona que lo vea, el jefe, el director, quien sea, pille la idea principal en segundos. La clave, una vez más, es la historia, la narrativa. Y este análisis se puede hacer a distintos niveles. Piénsalo como si fuéramos detectives. Primero, el análisis descriptivo, simplemente vemos qué ha pasado. Por ejemplo, las ventas han bajado un 10%. Vale. Segundo, el diagnóstico. ¿Y por qué ha pasado? Ah, pues fue por aquella campaña que no funcionó. Ok. Luego, damos un paso más. Al futuro, con el análisis predictivo. ¿Qué va a pasar? Pues parece que el mes que viene subirán un 5%. Y el nivel más pro, el prescriptivo, que ya no solo predice, sino que recomienda. Oye, si queremos llegar al objetivo, tenemos que hacer esta promoción. Es un viaje completo, de entender el pasado a influir en el futuro. Muy bien, ya tenemos el análisis, tenemos la historia, pero el trabajo no ha terminado. Falta el último paso, que es igual de importante, asegurarse de que esta historia llega a quien tiene que llegar y genere un impacto real, porque de nada sirve un informe genial guardado en un cajón. Esta última fase, la de gestión, trata de controlar quién ve qué. Hay que supervisar cómo se comparten los informes, claro. Garantizar la seguridad, que es fundamental, sobre todo con datos sensibles. Y algo muy importante, promover que la gente colabore, que no haya departamentos que se guarden la información para ellos. El objetivo es que la información fluya y llegue a las personas adecuadas. Y ahí lo tenemos, el ciclo completo, las 5 tareas. Repasemos rápido. Primero, preparación, que es limpiar y ordenar. Segundo, modelado, para darle estructura. Tercero, visualización, que es contar la historia con gráficos. Cuarto, análisis, para entender a fondo esa historia. Y quinto, gestión, para compartirla de forma segura y eficaz. Un paso lleva al otro. Es una cadena lógica. En definitiva, el papel del analista de datos hoy en día es crucial. No es una exageración. Son los traductores, los narradores que cogen ese caos de datos y lo convierten en claridad. Y esa claridad, al final, es lo que genera valor para la empresa. Y me gustaría terminar con una pregunta para quien nos queremos pensando. Después de ver todo este proceso, la próxima vez que veamos un montón de datos, podríamos preguntarnos ¿qué historia nos están intentando contar? Porque seguro hay una esperando a ser descubierta. Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje. Vamos a seguir el rastro de los datos a través de todo el ecosistema de Power BI. Veremos paso a paso cómo algo que empieza como simple información en bruto acaba convirtiéndose en informes interactivos que nos ayudan a tomar decisiones mucho más inteligentes. ¿Empezamos el recorrido? Pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, una parada rápida para entender bien qué es Power BI. Luego, nos metemos de lleno en la creación con Power BI Desktop. De ahí, saltaremos a ver cómo se comparte todo en el servicio Power BI y cómo se consume desde el móvil. Y para terminar, uniremos todas las piezas del puzzle. Venga, pues vamos a por la primera parte. Antes de empezar el viaje, tenemos que conocer el vehículo, ¿no? Y es que Power BI no es solo una herramienta, para nada. Es todo un ecosistema de trabajo. Y aquí está la palabra clave, solución completa. Porque, Power BI no es solo para hacer gráficos bonitos, ¿eh? Va muchísimo más allá. Se encarga de todo el ciclo de vida del dato, desde que lo recoges y lo limpias hasta que lo distribuyes de forma segura como un informe con el que se puede interactuar. Este ecosistema se apoya fundamentalmente en 3 pilares. Power BI Desktop, pensémoslo como el taller de un artesano. Es donde ocurre toda la creación, donde se le da forma a la materia prima. Luego está el servicio Power BI, que sería como la galería de arte, el lugar donde se exhibe y se comparte la obra ya terminada. Y por último, Power BI Mobile, que es como llevar esa obra de arte en el bolsillo, siempre a mano. Vale, pues entremos en ese taller. Power BI Desktop es el verdadero corazón de todo el proceso. Es aquí donde los datos en bruto, que pueden ser un caos, se empiezan a moldear para convertirlos en algo con sentido, en algo útil. Y ojo con esto, que es súper importante. Muchas veces nos fijamos solo en el resultado final, en los gráficos. Pero el trabajo de verdad, el meollo de la cuestión, la mayor parte del tiempo se invierte aquí, en preparar y modelar los datos. Son los cimientos de nuestro análisis. Si estos cimientos no son sólidos, todo lo que construyamos encima se viene abajo. Este trabajo de cimentación sigue, 4 pasos muy lógicos. Primero, nos conectamos a las fuentes de datos, da igual de dónde vengan. Luego, transformamos esos datos, los limpiamos, quitamos lo que sobra, les damos una estructura coherente. El tercer paso es modelar. Creamos relaciones entre ellos para que el análisis tenga sentido. Y solo entonces, al final del todo, llega el momento de visualizar, de diseñar un informe que cuente una historia.
Y esta imagen lo resume, vamos, a la perfección. A la izquierda tenemos el punto de partida, un montón de fuentes de datos, cada una de su padre y de su madre, un caos. Y a la derecha, ¡magia! El resultado, un panel de control ordenado, interactivo y sobre todo claro. Ese es el poder que tiene Power BI Desktop. Pasemos a la siguiente fase. Ya tenemos nuestra obra maestra creada en el taller, pero ¿ahora qué? No se puede quedar ahí cogiendo polvo, ¿verdad? Hay que sacarla al mundo, llevarla a la galería para que la gente la vea. Y esa galería es el servicio Power BI. Esta distinción es fundamental, ¿eh? Desktop es para crear, es una aplicación, un programa que instalas en el ordenador. En cambio, el servicio es para compartir, es una plataforma en la nube, online, a la que se accede desde el navegador. Es el salto del trabajo individual al trabajo en equipo. Y dentro de esta galería online, el concepto central es el área de trabajo o workspace. Podemos imaginarlo como una sala de proyectos digital. Es el espacio donde un equipo guarda todos sus informes, los datos que los alimentan y desde donde gestiona quién puede ver qué, de forma totalmente segura. Aquí es donde todo cobra vida de verdad. Desde aquí se publica el informe que hemos hecho en Desktop, se comparte con quien queramos y, lo que es importantísimo, se programan las actualizaciones automáticas. Así nos aseguramos de que los datos estén siempre frescos sin tener que hacer nada a mano. Y con esto llegamos al último eslabón de la cadena, el consumo. Porque seamos sinceros, de nada sirve todo este currazo si la información no llega a quien tiene que llegar, en el momento justo en que la necesita. Y hoy en día, ese momento y ese lugar suelen ser el móvil. Esta frase lo clava. El objetivo final es así de simple, que cualquiera pueda tomar una decisión informada, esté donde esté. El ejemplo clásico es el de un jefe de ventas que, justo antes de entrar a una reunión, saca el móvil y revisa en tiempo real cómo va el rendimiento de su equipo. Eso es potentísimo. Y cuidado, que no se trata de ver el informe en pequeñito y dejarse los ojos. Para nada. La experiencia móvil está totalmente optimizada para que sea útil e interactiva en una pantalla táctil. Y lo más curioso es que esta vista para el móvil se diseña directamente desde Power BI Desktop, lo que demuestra lo bien conectado que está todo el sistema. Muy bien, hemos recorrido todas las paradas del viaje. Ahora lo que toca es dar un paso atrás para ver la foto completa y entender por qué este flujo de principio a fin es tan valioso. Y aquí lo tenemos, todo el proceso de un vistazo. Empezamos en el taller, en Desktop, donde conectamos, transformamos y creamos el informe. Luego lo publicamos en la galería, que es el servicio Power BI, donde lo distribuimos y gestionamos. Y finalmente, el público consume la información donde más le conviene, en el ordenador o en el móvil. Como vemos, es un ciclo perfectamente cerrado. Al final del día, todo se reduce a esto. El objetivo no es simplemente procesar datos. El objetivo real es contar una historia que sea clara, que sea convincente y que permita a la gente entender qué está pasando para tomar mejores decisiones. La tecnología, al final, es solo el medio para contar esa historia. Y con esta idea nos quedamos. La pregunta importante no es qué puede hacer la herramienta, sino qué se puede descubrir con los datos que ya tenemos. En cada base de datos, en cada Excel, hay patrones. Hay respuestas esperando a que alguien las encuentre. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué historia están esperando contar esos datos?